En esta clase, la doctora Maite Sáenz de la Maza nos hablará de la patología de la esclera. Esta lección está dividida en dos grandes bloques. En el primero nos expondrá la patología no inflamatoria de la esclera y en la segunda parte nos explicará la patología inflamatoria de la esclera, la escleritis y la epiescleritis. Vamos a hablar de la patología no inflamatoria de la esclera. La patología no inflamatoria de la esclera es poco frecuente. Debido a ello, a menudo es infradiagnosticada por falta de reconocimiento. A veces se trata de una patología relacionada con enfermedades sistémicas, ya sean metabólicas, del tejido conectivo o hematológicas, y a veces está relacionada con patología ocular por enfermedades congénitas o hereditarias, por degeneraciones o por tumores. La podemos clasificar según exista un acúmulo de depósitos, un adelgazamiento escleral, un engrosamiento escleral o se trate de una masa o tumor. Los depósitos esclerales consisten en compuestos bioquímicos acumulados en relación a enfermedades sistémicas, metabólicas, heredadas o adquiridas o enfermedades oculares degenerativas. En el caso del acúmulo de proteínas podemos tener la porfiria, la cistinosis, la alcaptonuria o la amiloidosis. En la hipercolesterolemia familiar puede haber acúmulo de lípidos. En el caso de acúmulo de carbohidratos del tipo de los mucopolisacáridos, puede ser debida a una mucopolisacaridosis. En el caso de acúmulo de bilirrubina, dará lugar a una ictericia. En el caso de acúmulo de calcio, se deberá descartar un hiperparatiroidismo, una hipervitaminosis D, una sarcoidosis o unas placas hialinas seniles. Las placas hialinas seniles aparecen en individuos mayores de 60 años de cualquier sexo como lesiones oscuras, redondeadas u ovales de aproximadamente 2 milímetros de diámetro, no progresivas, rodeadas de un anillo calcáreo amarillento denso. Son indoloras. El centro de la lesión aparece translúcido, por lo cual permite la visualización de la uvea subyacente. Suele ser bilateral y simétrica y localizada en la región interpalpebral anterior a la inserción de los músculos rectos horizontales. Histológicamente corresponden a degeneración del tejido escleral y acúmulo de calcio. No requieren tratamiento. El adelgazamiento escleral aparece en enfermedades congénitas o hereditarias, tanto sistémicas como oculares. Dentro de las oculares tenemos el buftalmos, los colobomas y la miopía. Y dentro de las sistémicas tenemos el síndrome de Marfan, la osteogénesis imperfecta, el pseudosantoma elástico y el síndrome de Ehlers-Danlos. El síndrome de Marfan es una alteración hereditaria del tejido conectivo, autosómica dominante, una distrofia mesodérmica congénita caracterizada por la tríada de cristalino subluxado, anormalidades esqueléticas y enfermedad cardiovascular del tipo de la dilatación aórtica. La esclera, como la aorta, es incapaz de resistir la presión intraocular y producirá un estafiloma en la zona más débil, que es el limbo. La osteogénesis imperfecta es un defecto hereditario de la síntesis del colágeno tipo 1. Ello da lugar a anormalidades del tejido conectivo. Se caracteriza por la tríada de escleras azules, huesos frágiles y sordera. Hay 4 tipos dependiendo del tipo de herencia.
Las escleras azules son debidas al adelgazamiento de la esclera que permite la visualización de la uvea subyacente. El anillo de Saturno, un anillo en la esclera paralimbal, es un hallazgo común y es debido a la falta de uvea subyacente en el área paralimbar. El pseudosantoma elástico es un defecto autosómico recesivo que causa alteración en la formación de las fibras elásticas del tejido conectivo y se caracteriza por escleras azules, pliegues en la piel por elasticidad alterada y roturas de la membrana de Bruch causando estrías angioides. El síndrome de Ehlers-Danlos se caracteriza por una deficiencia de lisil-hidroxilasa, la cual da lugar a una falta de entrecruzamiento del colágeno y en consecuencia a un tejido conectivo debilitado y adelgazado. Puede cursar con hiperlaxitud articular, piel elástica y frágil y tendencia al sangrado. El adelgazamiento escleral también aparece en enfermedades adquiridas, ya sea sistémicas como la anemia ferropénica u oculares como la escleromalacia paralímbica. La escleromalacia paralímbica o perforación escleral intercalar espontánea es un proceso degenerativo en individuos jóvenes que cursa con adelgazamiento escleral del limbo esclerocorneal. Tiene un buen pronóstico sin tratamiento. Los tumores de la esclera son muy poco frecuentes. Suponen un reto para el oftalmólogo porque pueden confundirse con alteraciones inflamatorias. Cuando aparecen suele ser como resultado de la extensión escleral de tumores conjuntivales o episclerales. Dentro de los tumores tenemos de diferentes tipos. La confirmación diagnóstica la tendremos con la biopsia. Los dermoides epibulbares son coristomas localizados en el limbo que afectan córnea y esclera. El lugar más frecuente es el cuadrante temporal inferior. Se observa una masa grisácea con un tinte rosáceo que es fija y vascularizada y presenta pelos finos en su superficie. Los dermoides, tanto sólidos como quísticos, están formados por inclusiones de tejido epidérmico y conectivo en lugares de hendiduras fetales. Consisten en tejido conectivo denso cubierto por epitelio estratificado que produce queratina y a menudo contienen pelos y glándulas sebáceas. Suelen crecer tras el nacimiento, especialmente en la pubertad. Son difíciles de resecar por la afectación de la córnea y de la esclera, que puede ser de grosor completo, requiriéndose un trasplante de tejido corneal o escleral. Dentro de los tumores epiteliales, los epiteliomas intraepiteliales del limbo suelen estar localizados en la conjuntiva, pero ocasionalmente pueden invadir las capas más profundas, tales como la episclera y la esclera, como es el caso de la figura. Este fue el aspecto clínico de un carcinoma de células escamosas, en concreto de células del huso, que sugería el diagnóstico de una escleritis necrotizante. La biopsia finalmente demostró un carcinoma de células escamosas de la conjuntiva que había invadido la esclera. La resección de la esclera afectada demostró la invasión tumoral. Dentro de los tumores del tejido conectivo destaca la fascitis nodular. Se trata de una proliferación benigna de fibroblastos y tejido vascular dentro de las fascias de aspecto nodular, vascularizado, redondo u oval, de 0,5 a 1,5 centímetros de diámetro, a menudo en el limbo.
A veces el crecimiento rápido hace sospechar un linfoma, pero la biopsia revela la proliferación de fibroblastos. Dentro de los tumores vasculares destacan los hemangiomas, tanto cavernosos como capilares. Los cavernosos son manifestaciones periféricas de hemangiomas cavernosos orbitarios y se presentan como una masa de vasos sobre una masa conjuntival y episcleral que puede sangrar fácilmente. Aparecen en el nacimiento, crecen y se autoesclerosan en la infancia. Los capilares también, pero a veces pueden permanecer durante años sin crecimiento, en cuyo caso suelen confundirse con una episcleritis nodular. Puede ser la única manifestación externa del síndrome de Sturge-Weber. Dentro de los tumores de células hematológicas tenemos la invasión por células leucémicas. Aunque la coroides es el tejido ocular más afectado, la infiltración episcleral e intraescleral puede ocurrir especialmente alrededor de las venas emisarias. La afectación puede ser indetectable o puede manifestarse como hemorragias, nódulos focales o infiltrados difusos. También tenemos el linfoma, que puede afectar a la epiesclera primariamente o como extensión de un tumor orbitario. El linfoma episcleral tiene una coloración rosada o anaranjada en contraposición al rojo intenso de la episcleritis. El borde posterior del tumor está mal definido en contraposición a los márgenes delimitados de la episcleritis. El tumor va creciendo lentamente en contraposición a la desaparición completa tras el episodio agudo de episcleritis. La confirmación requiere biopsia. Si se confirma, el paciente debe ser estudiado para evaluar afectación sistémica. Dentro de los tumores pigmentados está la melanocitosis ocular o melanosis oculi. Es una pigmentación congénita unilateral de la episclera, esclera y tracto uveal. Hay un aumento de incidencia de melanoma coroideo en estos ojos. La melanocitosis oculodérmica o nevus deota es la melanocitosis ocular asociada a la pigmentación ipsilateral de los tejidos perioculares correspondientes a la primera y segunda división del nervio trigémino. Suele ocurrir en razas no blancas y la transformación maligna no es común. Los nevus suelen estar presentes en el nacimiento, pero puede que no se visualicen hasta la infancia. El 33% aproximadamente no son pigmentados. Tanto los pigmentados como los no pigmentados son lesiones difusas y planas cerca del limbo y a veces pueden parecer una episcleritis nodular. Una pigmentación aumentada del nevus puede ocurrir en la estimulación pituitaria que ocurre en la pubertad o en el embarazo, o bien secundariamente a una irritación física como es la exposición solar o un traumatismo o una inflamación. La transformación maligna a melanoma es muy rara. Signos característicos de ello serían un aumento de la vascularización sin crecimiento obvio y un aumento de la pigmentación. En esos casos se requiere una biopsia. Se aconseja control fotográfico en las visitas para poder detectar dicha transformación maligna. La terapia es conservadora a excepción de una razón cosmética, en cuyo caso se reseca quirúrgicamente. Ello también elimina la posibilidad remota de transformación maligna. En ocasiones, un melanoma coroideo puede manifestarse inicialmente como escleritis y presentar dolor ocular, visión borrosa, células en cámara anterior y en vítreo,
y un desprendimiento exudativo de retina asociados a una masa coroidea pigmentada sin bordes delimitados relativamente plana. Se requiere biopsia para un diagnóstico definitivo. Los tumores secundarios episclerales y esclerales procedentes de otros lugares del organismo son muy raros. Se han publicado casos esporádicos a partir de adenocarcinomas de mama o de pulmón, rhabdomiosarcomas, seminomas o melanomas de la piel. Los retinoblastomas pueden ocasionalmente invadir la esclera y presentarse como una escleritis necrotizante. Este es el caso de una niña de 6 meses cuya esclera se perforó debido a un retinoblastoma subyacente. En resumen, y ya para acabar, aunque la patología no inflamatoria de la esclera es poco común, debemos saber detectarla para llegar a un diagnóstico correcto que posibilite el tratamiento más adecuado. Muchas gracias. Soy la doctora Sáenz de la Maza del Instituto Clínico de Oftalmología del Hospital Clínico de Barcelona y voy a hablar sobre la escleritis. La inflamación escleral o escleritis es una entidad poco frecuente, pero a pesar de ello será vista por todos los oftalmólogos en algún momento de su práctica habitual. Las enfermedades inflamatorias de la esclera constituyen un grupo muy heterogéneo de entidades que varían desde el episodio inofensivo de una inflamación autolimitada, tal como la episcleritis, hasta el proceso necrotizante de una inflamación progresiva que puede cursar con disminución de la agudeza visual y alterar la integridad del globo ocular, tal como en la escleritis. La detección y la caracterización precoz de las diferentes entidades es esencial, puesto que cursan con diferentes características clínicas, morbilidades oculares y sistémicas, cursos, pronósticos y tratamientos. Las enfermedades inflamatorias de la esclera pueden dividirse en dos categorías principales, la episcleritis y la escleritis. La episcleritis es una enfermedad recurrente, aunque benigna, que pocas veces se asocia a enfermedades sistémicas, mientras que la escleritis no solo puede causar dolor intenso, pérdida de la agudeza visual y en algunos casos destrucción del ojo, sino que frecuentemente se asocia con enfermedades vasculíticas sistémicas potencialmente letales. Yendo a través de las diferentes piezas del puzzle, podremos distinguir y tratar adecuadamente no solo la enfermedad ocular, sino también la enfermedad sistémica. Con respecto a la clasificación, la episcleritis puede ser simple o nodular y la escleritis puede ser anterior o posterior. La escleritis anterior, la más frecuente, puede ser difusa, nodular o necrotizante. La escleritis difusa y la escleritis nodular son las más frecuentes y menos graves. La escleritis necrotizante, mucho menos frecuente, es la más destructiva y la que más se asocia con enfermedades sistémicas autoinmunes. En cuanto a las características clínicas, en la episcleritis, el inicio de los signos y síntomas es agudo. El principal síntoma es una molestia localizada en el ojo que puede describirse como una sensación de quemazón o irritación, y el principal signo es el enrojecimiento que varía desde una coloración rosada hasta un color intenso, rojo. Con o sin tratamiento, es autolimitada tras unos días o semanas
y aunque puede recurrir frecuentemente durante un periodo largo, incluso de años, nunca afecta a estructuras intraoculares. Por el contrario, en la escleritis, el inicio de signos y síntomas es insidioso. El principal síntoma es el dolor, que a menudo se irradia hacia la frente, la mandíbula, los senos o la sien. Puede ser grave en intensidad, de carácter penetrante y controlado solo temporalmente con analgésicos. El principal signo es el enrojecimiento, que puede tener un fondo grisáceo o azulado. Sin tratamiento suele ser persistente o recurrente. Las recurrencias pueden ser frecuentes durante largos periodos de tiempo y las estructuras intraoculares pueden afectarse. La exploración ocular es esencial para distinguir la episcleritis simple de la escleritis difusa y la episcleritis nodular de la escleritis nodular. La exploración ocular incluye la exploración episcleral y escleral y la exploración ocular general. La exploración episcleral y escleral se realiza con la luz natural y con la luz de la lámpara de hendidura, ya sea la luz difusa blanca, la luz de LED y la luz difusa verde. La exploración episcleral y escleral con luz natural es a veces la única manera de distinguir una episcleritis de una escleritis, puesto que la luz de la lámpara de hendidura no detecta cambios sutiles de coloración. En la episcleritis el ojo aparece rojo brillante. En la escleritis el ojo tiene más un tinte gris azulado. Ello es debido a que tras varios ataques la esclera aparece translúcida e incluso adelgazada, lo cual permite que la uvea pueda verse a su través. El color gris azulado o marrón debajo de un área de inflamación activa indica que está teniendo lugar un proceso escleral necrotizante. La necrosis escleral progresa, el área afectada pasa a ser avascular y se produce un secuestro de color blanquecino rodeado de un círculo de color amarronado o negruzco. Este secuestro puede desprenderse de la pared ocular y dejar la uvea subyacente al descubierto o cubierta por una fina capa conjuntival. La exploración episcleral y escleral con la luz difusa blanca de la lámpara de hendidura confirma la impresión macroscópica de áreas avasculares con secuestros y uvea subyacente al descubierto. También ayuda a diferenciar la configuración de los vasos. En la episcleritis, los vasos congestionados siguen el típico patrón radial, mientras que en la escleritis aparecen neovasos que siguen un patrón completamente análogo. La exploración episcleral y escleral con el haz de luz blanca de la lámpara de hendidura nos ayuda principalmente a determinar qué plexo vascular está predominantemente afectado. Por ejemplo, en la episcleritis, la congestión vascular máxima se limita al plexo episcleral superficial sin cambios en el plexo episcleral profundo. El edema se localiza en el tejido episcleral. El plexo episcleral superficial aparece desplazado hacia adelante debido al edema episcleral subyacente y el plexo episcleral profundo aparece plano. El haz anterior de la lámpara de hendidura se desplaza hacia adelante y el haz posterior permanece plano.
Por lo tanto, la episcleritis es una enfermedad inflamatoria limitada al tejido episcleral. Si existe duda sobre qué plexo está congestionado, puede ponerse una gota de un vasoconstrictor, por ejemplo, fenilefrina al 10%. El vasoconstrictor blanqueará la congestión de los vasos del plexo episcleral superficial, pero tiene muy poco efecto sobre los vasos del plexo episcleral profundo. Por lo tanto, en la episcleritis el ojo aparecerá blanco tras la aplicación de las gotas. En la escleritis, la congestión vascular máxima se localiza en el plexo episcleral profundo, con también algunos cambios en el plexo episcleral superficial. El edema se localiza en los tejidos episcleral y esclera. Tanto el plexo episcleral profundo como el plexo episcleral superficial aparecen desplazados hacia adelante debido al edema escleral y episcleral subyacente. Tanto el haz posterior como el anterior de la lámpara de hendidura se desplazan hacia adelante. Por lo tanto, la escleritis es una enfermedad inflamatoria localizada en la esclera y episclera. Tras la aplicación de una gota de fenilefrina al 10%, la cual solo blanquea el plexo episcleral superficial sin cambios significativos en el plexo episcleral profundo, el ojo persistirá enrojecido en la escleritis. En ocasiones, la exploración episcleral y escleral con luz difusa verde puede ser de utilidad para observar con más detalle las áreas de mayor congestión vascular, los vasos neoformados o las áreas avasculares, puesto que la luz verde ayuda a contrastar más los vasos. La exploración ocular también debe incluir una exploración del resto de las estructuras oculares porque muchas de ellas pueden alterarse, principalmente en la escleritis, y causar disminución de la agudeza visual e incluso destrucción del globo ocular. De hecho, las complicaciones oculares pueden aparecer en el 45% de los pacientes, incluyendo la disminución de agudeza visual, la uveitis anterior, la queratitis ulcerativa periférica y la hipertensión ocular. Estas complicaciones ocurren más frecuentemente en pacientes con escleritis necrotizante, la forma más grave de esclerosis. Los factores de riesgo para disminución de agudeza visual en pacientes con escleritis incluyen la escleritis necrotizante o posterior, el grado de inflamación escleral mayor de 2 cruces de 0 a 4 cruces, la uveitis anterior, la hipertensión ocular y la presencia de enfermedad asociada, principalmente infecciosa. Con respecto a las técnicas de imagen, el Swab Source de longitud de onda de 1085 nanómetros consigue penetrar más las estructuras oculares, incluidas la esclera, que otros láseres de dominio espectral de longitud de onda de 840 nanómetros, como el Spectral Domain OCT. Ello consigue una mejor visualización de la esclera. El poder analizar el grosor escleral en una escleritis anterior activa y compararlo con cuando se inactiva es importante para saber si todavía se requiere o no el tratamiento. La ecografía convencional en modo B demuestra el engrosamiento escleral en la escleritis posterior y sigue siendo
muy útil en el diagnóstico y monitorización de este tipo de esclerosis. También estamos comparando las imágenes con el Schweppes OCT en la esclerosis posterior y estamos observando que también existe un aumento del grosor coroideo en estos. Otras técnicas como el TAC demuestra el engrosamiento escleral y también la resonancia magnética demuestra la distorsión del globo. Ambas técnicas también pueden ser de ayuda en la detección de una esclerosis posterior, pero no son tan útiles como la ecografía en modo B. Con respecto a las enfermedades asociadas, la mayoría de pacientes con episcleritis, en nuestras manos el 73%, tienen una etiología idiopática. En cuanto a la escleritis, el 36% de nuestros pacientes con escleritis tuvieron una enfermedad asociada. La artritis reumatoide fue la más frecuente. Según la enfermedad asociada, la escleritis tendrá unas características determinadas. Por ejemplo, los pacientes con escleritis y policondritis recidivante suelen tener una o más enfermedades sistémicas inmunomediadas, ya sean vasculitis sistémicas u otro tipo de enfermedades autoinmunes. Los pacientes con escleritis y enfermedad intestinal inflamatoria suelen tener más frecuentemente enfermedad de Crohn que colitis ulcerosa y suelen tener manifestaciones extraoculares tales como la artritis y episodios previos de uveitis anterior recurrente. Los pacientes con escleritis y granulomatosis con poliangeitis suelen tener más frecuentemente escleritis necrotizante y queratitis ulcerativa periférica. Las enfermedades autoinmunes son las posibilidades más frecuentes en el diagnóstico diferencial de la escleritis, aproximadamente en un 48% de casos. Sin embargo, la diferenciación de la escleritis asociada a enfermedades autoinmunes con las enfermedades infecciosas es extremadamente importante, puesto que mientras el aspecto clínico de ambas puede ser idéntico, su tratamiento varía por completo. La escleritis infecciosa se trata con una terapia específica al germen causante de la enfermedad, mientras que la escleritis asociada a enfermedades autoinmunes se trata a menudo con corticoides u otro tipo de inmunosupresores absolutamente contraindicados en la escleritis infecciosa. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos de escleritis necrotizante. El de arriba correspondería a una escleritis secundaria a una infección fúngica y la de abajo a una asociada a artritis reumatoide. En ambas el aspecto clínico es similar, sin embargo el tratamiento varía por completo. En una serían fármacos antifúngicos, en la otra fármacos inmunosupresores. Por lo tanto, es esencial que sepamos distinguir los factores de sospecha que puedan ayudarnos a diagnosticar una escleritis infecciosa. La escleritis infecciosa puede estar causada por múltiples microorganismos, entre ellos destacan las bacterias, los hongos, los virus y los parásitos. Datos sospechosos de escleritis infecciosa son un traumatismo accidental, especialmente si hay contacto con materia vegetal o animal, procedimientos quirúrgicos oculares tales como la cirugía del pterygium asociada a betaterapia, la cirugía del desprendimiento de retina con explantes de silicona o con diatermia, o la cirugía del estrabismo, el uso de lentes de contacto, el uso crónico de medicaciones tópicas,
la existencia de enfermedades debilitantes sistémicas tipo SIDA o neoplasias, o enfermedades debilitantes oculares tales como la queratitis recurrente causada por herpes virus herpes simplex o varicela zoster. Aquí tenemos como ejemplo una escleritis necrotizante secundaria a infección por estafilococo aureus en un paciente tras cirugía del desprendimiento de retina con explante de silicona, y abajo una escleritis necrotizante secundaria a infección por el virus varicela zoster en un paciente con antecedentes de herpes zóster oftálmico abajo. El herpes simplex tipo 1 o herpes zóster es la causa infecciosa más frecuente. La unilateralidad, el tipo necrotizante y la disminución de agudeza visual son características más frecuentes en esta etiología. El diagnóstico definitivo nos lo dará la biopsia tisular con técnicas de inmunofluorescencia con anticuerpos antiherpes simplex tipo 1 o zóster, pero si ello no es posible y la sospecha herpética es alta, se puede dar tratamiento antiherpético oral. Si la escleritis mejora, corroboraría la sospecha herpética. La escleritis presuntamente tuberculosa debe ser sospechada en casos de escleritis recurrente de etiología desconocida con cuantiferón positivo. En ocasiones aparece tras un periodo de uveitis y puede desencadenarse por cirugía ocular. El tratamiento adecuado de la TBC controla la escleritis. Con respecto a la evaluación diagnóstica, en caso de un primer episodio de una episcleritis, no es necesario realizar estudios adicionales, pero si el ataque recurre o es persistente, debe efectuarse una historia meticulosa, incluyendo una revisión de los diferentes aparatos, una exploración de la cabeza y de las extremidades, además de una exploración ocular, y dependiendo de las enfermedades sospechosas, deben pedirse análisis de laboratorio u otras pruebas complementarias. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con artritis reumatoide que tenía una episcleritis. La detección de una escleritis, ya sea el primer episodio o no, exige siempre la realización de una historia meticulosa, incluyendo una revisión por aparatos, una exploración de la cabeza y de las extremidades, además de la exploración ocular. Dependiendo de las enfermedades sospechosas, deben pedirse análisis de laboratorio u otras pruebas complementarias. Aquí tenemos un ejemplo de unos nódulos subcutáneos característicos de una paciente con artritis reumatoide que tenía una escleritis. Con respecto a la biopsia, si la infección escleral exógena sigue siendo la principal sospecha, pero las tinciones y los cultivos son negativos a las 48 horas y el paciente no mejora a pesar de la terapia antimicrobiana de amplio espectro, debe realizarse una biopsia escleral o corneoescleral. Y finalmente, con respecto al tratamiento, debido a que la episcleritis es una entidad benigna y autolimitada, podemos decir que incluso sin tratamiento el episodio activo mejorará el 50% dentro de la primera semana y estará completamente resuelto al cabo de 20 días. En ataques persistentes o recurrentes puede ser útil usar antiinflamatorios no esteroideos orales. Los antiinflamatorios no esteroideos tópicos han demostrado no ser efectivos. Los antiinflamatorios esteroideos tópicos
pueden acelerar la resolución del problema, pero deben evitarse si es posible debido a la posible recrudescencia del proceso al suprimirlos. El tratamiento de la escleritis siempre requiere la vía sistémica. Existe un protocolo específico que depende del tipo de escleritis, el grado de inflamación escleral y la asociación o no de una enfermedad sistémica, y dentro de ella si es o no potencialmente letal. Las inyecciones periorbitales, subconjuntivales o preseptales de esteroides pueden ser muy útiles como terapia asociada al resto del tratamiento en escleritis no necrotizante. Como conclusión, podemos decir que yendo a través de las diferentes piezas del puzzle podremos conseguir diagnosticar y tratar adecuadamente no solo la enfermedad ocular, sino también la enfermedad sistémica. Muchas gracias por vuestra atención.